La máxima, a primera vista cruda y empresarial, nadie te pisa si eres caro, encierra una verdad mucho más profunda que la mera transacción económica. No habla solo de cifras y márgenes de beneficio, sino del valor intrínseco que una entidad, una persona o, en el contexto de la historia y la política, un Estado, proyecta hacia el mundo. Esta proyección es la verdadera armadura contra el menosprecio y la agresión. Es una declaración de soberanía, una señal de que el costo de la confrontación o la subordinación es prohibitivamente alto. Un precio elevado no es solo un filtro financiero, sino un escudo reputacional que disuade a los depredadores y atrae a los aliados que buscan la estabilidad que solo un poder afianzado puede ofrecer. Para desentrañar su significado más sombrío y estratégico, debemos invocar el espíritu del pensador florentino más incisivo, Nicolás Maquiavelo, el hombre que desnudó la mecánica real del poder y entendió que el respeto, a menudo, se compra con una mezcla de fuerza y percepción de invulnerabilidad. La obra seminal de Maquiavelo, escrita en el siglo XVI, no fue un manual de tiranía, sino un diagnóstico escalofriante de cómo se adquiere, se mantiene y se pierde la autoridad. La carestía de la que hablamos aquí no es un precio en moneda, sino el alto costo de confrontación que se impone a cualquier adversario potencial. Es la dificultad, el riesgo y la certeza de una respuesta contundente lo que disuade al pisotón. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El núcleo de la filosofía maquiavélica reside en la estabilidad y la preservación del poder. El príncipe, la figura central de su tratado, debe evitar dos trampas mortales: el odio y el desprecio. El odio surge de la crueldad excesiva e innecesaria, el desprecio de la debilidad o la inconsistencia. Es este último, el desprecio, el que invita directamente a la transgresión, al pisotón. Un líder o una entidad que se percibe como barato, fácil de manipular, predeciblemente débil, sin consecuencias reales por el ataque, es una invitación abierta a la injerencia. Maquiavelo establece que un gobernante debe ser, si no es posible amar y temer a la vez, preferiblemente temido, pero este temor debe nacer de su valor ineludible, no de su arbitrariedad. El temor es la manifestación emocional del alto costo de enfrentamiento. Si el príncipe es caro en términos de su capacidad militar, su astucia política y su resiliencia interna, inspira un respeto que actúa como el mejor de los muros. La carestía es, de hecho, sinónimo de autonomía blindada. La historia está plagada de ejemplos de reinos o repúblicas que cayeron no por ser odiadas, sino por ser vistas como presas fáciles. Su precio de defensa era demasiado bajo. El Imperio Romano, en sus momentos de mayor vigor, proyectaba un valor tan inmenso, una capacidad de respuesta tan inevitable, que las tribus y reinos circundantes sopesaban el altísimo riesgo de cualquier enfrentamiento. Era caro desafiar a Roma, y esa carestía era su principal baluarte contra la agresión cotidiana. Maquiavelo introduce conceptos fundamentales para entender cómo se construye este valor impagable, un valor que hace que un individuo sea percibido como indispensable y por lo tanto caro e intocable. El primero de estos pilares es la virtud, con mayúscula, que trasciende la simple noción de virtud moral en el sentido cristiano o común. Es, en esencia, una síntesis de cualidades dinámicas y estratégicas. La virtud maquiavélica es una poderosa amalgama de vigor, audacia, habilidad táctica, previsión a largo plazo y, lo más crucial, la capacidad de actuar con decisión implacable en el momento justo, sabiendo cuándo golpear y cuándo retirarse. No es suficiente con tener potencial. La virtud implica la ejecución efectiva y oportuna. Un líder que posee una gran virtud es, por naturaleza, caro en el mercado político o social. Esto se debe a que su competencia manifiesta y su imprevisibilidad estratégica lo transforman en un adversario formidable y, simultáneamente, en un aliado de incalculable valor. Su presencia eleva el riesgo de atacarlo, lo que automáticamente le confiere una posición de dominio y respeto. Esta virtud es la armadura psicológica y estratégica que impide que nadie te pise. La virtud se contrapone a la fortuna, el capricho del destino. El príncipe, verdaderamente caro, es aquel que usa su virtud para minimizar el impacto de la fortuna. Si uno es barato, se convierte en un juguete de las circunstancias, fácilmente moldeado y oprimido por ellas o por otros actores. Pero si uno construye un dominio robusto, estratégico y dotado de virtud, las mareas de la fortuna encuentran una resistencia formidable, elevando de nuevo el costo de la interacción. Consideremos la gestión de las crisis. Un país que responde a una amenaza menor con una debilidad titubeante y sin una visión clara, se está abaratando a sí mismo. Está señalando que el costo de pisarlo es bajo.
Por el contrario, la respuesta medida, pero inequívocamente poderosa y estratégica de un líder caro envía un mensaje global de que cualquier ofensa será pagada con creces. No se trata solo de la fuerza en sí, sino de la voluntad inquebrantable de usarla. El concepto del dominio, tal como lo entiende Maquiavelo, no es meramente el control del territorio, sino el control de la percepción. El valor de un jugador en la gran partida geopolítica o personal es la función directa de lo que otros están dispuestos a arriesgar para obtener una ventaja sobre él. Si el riesgo es bajo, la agresión es inminente. Si el riesgo es exponencial, la agresión se transforma en respeto cauteloso y, finalmente, en una negociación. La carestía funciona como un mecanismo de selección de oponentes. Un líder o nación caro solo será desafiado por aquellos que creen tener la misma virtud o una superioridad abrumadora. Todos los demás se abstendrán, valorando el coste prohibitivo de una confrontación. Esto asegura que el príncipe o la entidad no desperdicien recursos valiosos en escaramuzas triviales o disputas de bajo riesgo que solo agotan sin ofrecer ganancias significativas, sino que se concentren, con toda su capacidad, en los desafíos verdaderamente existenciales. La dominación, en este sentido, no es solo la exhibición de poder, sino la gestión eficiente del miedo y la admiración, calibrando la percepción externa para disuadir a los débiles y solo atraer la atención de los verdaderos contendientes. Este precio del dominio actúa como un filtro estratégico. El dominio se cimenta, además, en el apoyo interno, que es el pilar invisible de la fortaleza externa. Un líder caro para los forasteros es también, inherentemente, un líder que sabe ganarse y mantener la lealtad de sus súbditos, o al menos su aquiescencia activa y su compromiso con el orden establecido. Un pueblo unido por una causa común, bien armado moral y materialmente, y que percibe a su gobernante como competente, justo y seguro de sí mismo, eleva el precio del asalto extranjero a alturas sencillamente insostenibles. Maquiavelo lo subraya con claridad atemporal. Las mejores fortalezas de un príncipe no son las murallas de piedra, sino las que están fundadas en el corazón de su pueblo. Un ejército de ciudadanos leales, imbuido de fervor patriótico, y una economía pujante que provee prosperidad y estabilidad, son componentes esenciales que contribuyen de manera decisiva a este precio elevado de la soberanía, transformando la defensa en una empresa colectiva y formidable. La virtud del príncipe se refleja, en última instancia, en la lealtad inquebrantable de su base. Dale like, suscríbete y comparte. En el ámbito de la diplomacia y la negociación, el ser caro es la única posición que garantiza un resultado favorable. Cuando uno es percibido como un recurso indispensable o un adversario indomable, las propuestas que se reciben son fundamentalmente diferentes. Un negociador barato suplica, un negociador caro dicta los términos. Maquiavelo advierte que un príncipe no debe depender de la palabra de otros, sino de su propia fuerza. La lealtad de un aliado es tan duradera como lo es su propia conveniencia. Por lo tanto, el valor no se pide, se impone. Cuando la entidad es cara, los aliados se acercan buscando el beneficio de su dominio, y los enemigos se mantienen a distancia por miedo a su represalia. En el mundo moderno, este principio se aplica a la innovación tecnológica, la posición de mercado y la excelencia. Una empresa que produce tecnología de vanguardia y es esencial para la cadena de suministro global es cara. Desafiarla o intentar pisarla, ya sea mediante una adquisición hostil, un ataque cibernético o una guerra de precios, conlleva un riesgo sistémico demasiado alto. Su valor es su fuerza defensiva. De igual manera, un profesional con una pericia única y una reputación impecable es caro en el mercado laboral. Es el último en ser despedido y el primero en ser cortejado. Su valía actúa como un escudo contra la irrelevancia. La máxima de Maquiavelo sobre el dominio y el valor no se desvanece con los siglos. De hecho, se vuelve más relevante en un mundo interconectado donde la percepción se difunde a la velocidad de la luz. En la era de la información, el ser caro implica también la integridad de la información propia, la capacidad de controlar el relato y de no ser vulnerable a las campañas de desprestigio. La lección final que extraemos de esta sinergia entre el valor y el dominio es la necesidad de un esfuerzo constante y deliberado. El precio no se mantiene solo, requiere la constante manifestación de virtud, la continua actualización de la capacidad de respuesta y la vigilancia incesante contra los signos de debilidad. Un príncipe que se duerme en los laureles de una victoria pasada, que permite que su ejército se deteriore o que su pueblo caiga en el descontento, está permitiendo que su precio se devalúe. La esencia de ser impagable radica en la inversión continua en la propia fortaleza. No es la riqueza acumulada lo que da inmunidad, sino la capacidad activa de defenderla y expandirla.
La carestía es un proceso, no un estado. Para el estratega moderno, ya sea político, empresarial o personal, la consigna de Maquiavelo es clara: edifica tu fortaleza de tal manera que el costo de tu destrucción sea, para el atacante, más alto que el beneficio de tu conquista. Es en este equilibrio donde reside la verdadera inmunidad contra el pisotón. El dominio no es un fin en sí mismo, sino el inevitable subproducto de un valor tan inmenso, tan intrínsecamente superior, que simplemente no puede ser ignorado por la competencia, y mucho menos, hollado o desafiado impunemente. La clave radica en establecer un precio de entrada tan prohibitivo para tus rivales que cualquier intento de menoscabar tu posición resulte en un perjuicio económico o estratégico insostenible para ellos. Esta barrera de costo es tu armadura. El precio de la soberanía, manifestado en la excelencia, la reputación inquebrantable y el control estratégico de recursos clave, es la única garantía tangible de su supervivencia a largo plazo y de la deferencia que inspira. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.